crece día por día. Hoy somos ya 7.000 millones de habitantes y en el año 2050 seremos 10.000 millones. Pero ¿podrá nuestro planeta alimentarnos a todos si la superficie cultivada ya es escasa hoy en día? Según los expertos, habrá que duplicar la producción de alimentos hasta el año 2050 para combatir el hambre y la pobreza. Alimentos básicos como el arroz deben ser producidos en forma mucho más eficaz, aprovechando al máximo los campos de cultivo. Y los que pierden más con esta presión del mercado son generalmente los campesinos de países pobres. Un equipo internacional de agrónomos quiere reforzar el rol de los productores pequeños en Vietnam y en Filipinas, estudiando sus técnicas de cultivo y difundiendo esos conocimientos. Como en casi todos los países asiáticos, la población de Filipinas no para de crecer y lo hace a un ritmo de 2 millones de personas al año. Todos ellos quieren comer arroz. En Alemania el consumo es mínimo, 3 kilos por persona al año. En Asia se necesitan hasta 100 kilos anuales por persona y es preciso garantizar en el futuro el suministro de alimentos. En el pasado, esto no parecía que fuera a convertirse en un problema. Durante la Revolución Verde de los años 60, los agricultores introdujeron nuevas variedades de arroz de alto rendimiento para combatir el hambre. Con sencillas técnicas, se logró triplicar las cosechas. Pero aquello estaba muy lejos de una agricultura sustentable. Las nuevas variedades necesitan mucha agua y fertilizantes, y los pesticidas contaminan el medio ambiente. En todo caso, las cosechas dejaron de aumentar. El Instituto Internacional de Investigación del Arroz busca nuevas formas de aumentar la producción. En sus campos experimentales se intenta conseguir un cultivo sustentable, ahorrando agua y evitando los pesticidas. El director de investigación, Achim Dobermann, conoce la situación del suministro de arroz desde hace 2 décadas. Hay que tener en cuenta que la situación alimentaria del arroz sigue siendo bastante limitada y eso no va a cambiar mucho en los próximos 5, 10 o incluso más años. La producción adicional, en un clima de por sí cambiante, tiene que venir sobre todo de las superficies existentes. Es decir, que la presión sobre el terreno va a ser más fuerte, al igual que la presión sobre recursos como el agua. Muchas cosas que antes eran relativamente simples, en el futuro se volverán mucho más complejas. En el norte de Filipinas encontramos un ejemplo de cómo funciona la agricultura sustentable. En el mes de enero, las mujeres de la aldea de Bangaan trasplantan los esquejes, y eso desde hace siglos. El cultivo tradicional usa el agua con moderación y prescinde de los pesticidas. Esta variedad especial de arroz tiene que aguantar el frío nocturno de las montañas y los aguaceros del verano durante su crecimiento. En zonas como esta, a unos 1000 metros de altitud, solo es posible una cosecha al año. La supervivencia de los agricultores depende, pues, del éxito de su labranza. Equipos internacionales de investigación abordan ahora estas culturas del arroz como un ecosistema real. El ecólogo y biólogo agrícola Joseph Zettele y su equipo conocen la región desde hace décadas. Básicamente se trata de aprovechar de forma óptima los servicios que nos ofrece la naturaleza. Queremos descubrir cuáles son los factores esenciales de los sistemas que funcionan bien para poderlos aplicar a otros sistemas. Es decir, todo lo relativo a la producción, control de plagas, turismo e identidad cultural. La vieja selva tropical de las laderas abastece de agua a las terrazas de arroz. Los agricultores regulan el caudal mediante acequias reforzadas con piedra. Pero, ¿cómo funciona este delicado ecosistema en detalle? Annika Marksen y Timo Klotzbücher son edafólogos, científicos que estudian el suelo en relación con las plantas y examinan de cerca los ciclos de los nutrientes. Desde principios de 2012, comparan la composición del suelo de 70 campos en las montañas de Filipinas y Vietnam.
Después de varias semanas, las muestras llegan al laboratorio de Halle para ser examinadas. El proyecto internacional Legato compara el manejo de la tierra y la agroecología de Filipinas y Vietnam. Buscan las mejores prácticas en distintas regiones de ambos países para que puedan servir también a las demás. En algunas regiones el objetivo es producir más arroz de la forma más sustentable posible sin un elevado uso de pesticidas. En otras regiones el objetivo es utilizar el arroz para mejorar otras fuentes de ingresos. El turismo es una de ellas. Existe porque las terrazas de arroz están allí. Sin terrazas no hay turismo. La agricultura repercute directamente sobre el turismo. Para que el arroz crezca bien, necesita un suministro adecuado de silicio. El objetivo de los investigadores es comprender mejor el ciclo del silicio. Quieren aclarar qué compuestos del suelo proporcionan silicio al arroz. Los agricultores del lugar también esperan ansiosos los resultados. Si se abandonan las terrazas de arroz, sobre ellas crece el bosque, y eso altera la química del suelo. El agricultor y asesor agrícola Jimmy Cavigat quiere volver a construir nuevas terrazas de arroz, pero recién empezó. La ciencia ayuda a entender las condiciones de la producción tradicional de arroz. También otras zonas de plantación de arroz podrían beneficiarse de ello. Conmigo está ahora el catedrático Harald von Witzke de la Universidad Humboldt de Berlín. Él es agrónomo y experto en desarrollo internacional. Bienvenido, herzlich willkommen. Como vimos recién, habrá que producir más arroz en el futuro en Asia. ¿Qué tan importante es apoyar a los pequeños agricultores? En todo el mundo debe aumentarse la producción. Sabemos que la demanda de la humanidad en la primera mitad del siglo XXI crecerá más del doble. Esto lo podemos lograr aumentando las superficies de cultivo o produciendo más en las que ya existen. La primera opción no está disponible, pues las áreas de cultivo del planeta son limitadas, así que debemos ser más productivos, y ahí juega un papel muy importante el aumento de la producción de los pequeños agricultores. Lo que sorprende a muchos es que las mayores hambrunas y desnutrición se dan entre pequeños agricultores y jornaleros sin tierra de los países en vía de desarrollo. Para estos grupos, el aumento de la productividad es muy importante. ¿Qué debe hacer la investigación agrícola para apoyar a los campesinos? Los pequeños productores deben ganar acceso a las mismas tecnologías que se usan desde hace tiempo en los países ricos. Por ejemplo, me refiero a fertilizantes minerales, a la moderna protección de las plantas y a la crianza y manejo de semillas de alta productividad. A propósito de abonos, al respecto se discute muchísimo porque los abonos pueden provocar la acidez de los suelos. ¿Qué opina usted? En los países en desarrollo tenemos el problema opuesto. Allí los campesinos a menudo no tienen acceso a fertilizantes minerales. Como consecuencia de ello, el suelo se empobrece en cuanto a nutrientes y su estructura cambia. La fertilidad de los suelos disminuye y este proceso solo se puede revertir con dificultades y resulta muy costoso. Alimentar a la población mundial en el futuro es un gran reto. ¿Qué papel desempeñan aquí las tecnologías genéticas? ¿Son una bendición o una maldición? Necesitamos innovación, investigación agraria y tecnología genética si lo que se quiere es poder alimentar a 10.000 millones de personas en 2050. O sea, sin la genética no será posible. Sin tecnología genética no funcionará y los países que se muestran escépticos seguirán pensando igual cuando en unos pocos años la situación alimentaria mundial sea muy tensa. Pero ¿cómo puede estar seguro de que la genética no causará daños? En Alemania es un tema muy controvertido. Ni en Estados Unidos ni en otros países que usan la tecnología genética se ha presentado ninguna de las consecuencias negativas posibles. Creo que se critica demasiado. Miremos al futuro. En su opinión, ¿cuál es el reto más importante que enfrenta la agricultura para poder alimentar a la población mundial? Debemos alimentar a 10.000 millones de personas en 2050, de forma sustentable y sin perjudicar el medio ambiente. Muchas gracias. Desde el año 2003,